En 1967, un médico convencido de haber resuelto uno de los grandes misterios de la mente humana entró a un quirófano en Baltimore junto a un bebé de 22 meses. No iba a curar una enfermedad, iba a demostrar una teoría. Que la identidad de una persona, ser hombre o ser mujer, no nace con el cuerpo, sino que se construye por completo con la crianza. Durante casi 20 años, esa idea se enseñó en universidades de todo el mundo como un éxito absoluto. Nadie sabía lo que en verdad ocurría dentro de esa familia, en Winnipeg, Canadá. Y cuando la verdad salió a la luz, no solo se derrumbó una teoría científica, se derrumbó una vida entera. Todo empezó con un accidente que nunca debió pasar. En agosto de 1965 nacieron en Winnipeg dos gemelos idénticos, sanos e indistinguibles entre sí, Bruce y Brian Rammer. A los 8 meses, los médicos recomendaron a ambos una circuncisión de rutina para corregir un problema menor. El procedimiento de Brian salió bien. El de Bruce, no, un error con el instrumento de electrocauterio destruyó por completo su pene. En 1966 no existía ninguna cirugía capaz de reconstruirlo. Sus padres, devastados, buscaron ayuda en todas partes hasta que, viendo la televisión una noche, encontraron a un especialista que decía tener la respuesta. Ese hombre estaba a punto de convertir la tragedia de Bruce en el experimento más citado, y más cuestionado, de toda la psicología moderna. ¿Qué fue exactamente lo que les propuso hacer con su hijo? El especialista se llamaba John Money, psicólogo y sexólogo de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Money defendía una idea revolucionaria para su época, que un bebé nace psicológicamente neutro, sin una identidad de género fija, y que esa identidad se moldea después, según cómo se le críe. Para probarlo necesitaba un caso perfecto, con un grupo de control genéticamente idéntico. Bruce, con un hermano gemelo idéntico creciendo en la misma casa, era justo lo que Money llevaba años buscando. Le propuso a los padres algo drástico: castrar quirúrgicamente a Bruce, criarlo como niña, llamarla Brenda, y compararla directamente con Brian, su hermano varón. Ningún otro caso en la historia de la psicología iba a tener un grupo de control tan perfecto. Antes de seguir, piensa un momento y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de esos padres, sin ninguna otra alternativa médica real en 1967? Ellos, confiando en la autoridad del médico, aceptaron. En 1967, a los 22 meses de edad, Bruce fue operado para eliminar sus testículos y darle una apariencia genital femenina. Pasó a llamarse Brenda. Sus padres jamás volvieron a mencionarle que había nacido varón. Money publicó el caso bajo el nombre John/Joan, sin revelar la identidad real, y lo presentó como un éxito rotundo, la prueba definitiva de que la biología no determina la identidad. La noticia se repitió en revistas médicas, programas de televisión y libros de texto de psicología de todo el mundo durante casi 20 años. Se convirtió en el respaldo científico de una práctica médica real: asignar quirúrgicamente un sexo a bebés intersexuales al nacer, sin esperar a que ellos mismos pudieran decidir. ¿Qué estaba pasando en verdad, lejos de las cámaras y de los artículos científicos, dentro de esa casa en Winnipeg? El caso llegó en un momento clave de un debate mucho más antiguo, la pregunta filosófica de si nacemos con una naturaleza fija o si somos, sobre todo, el resultado de la crianza y el entorno. Antes de Money, la mayoría de los médicos asumía que el sexo biológico determinaba automáticamente la identidad. Money proponía justo lo contrario, respaldado por una universidad prestigiosa, publicaciones revisadas por pares, y una habilidad excepcional para comunicar su teoría en televisión y en conferencias internacionales. Por eso, cuando anunció que John/Joan confirmaba su hipótesis, casi nadie en la comunidad científica lo cuestionó durante años. Confiaban en su autoridad, no en la evidencia real del caso, algo que solo saldría a la luz mucho después. ¿Cuántas otras teorías influyentes se sostienen, todavía hoy, más en la reputación de quien las propone que en los datos que realmente las respaldan? Desde muy pequeña, Brenda se negó a comportarse como Money esperaba. Rechazaba los vestidos, prefería los juguetes de su hermano, orinaba de pie, e insistía en jugar como los demás niños del barrio.
En la escuela la molestaban sin piedad y le pusieron el apodo cruel de cavernícola por su forma de caminar y de hablar. A los 6 años ya mostraba señales de una angustia profunda que nadie en su entorno sabía explicar del todo. Cada año, sus padres la llevaban a Baltimore para las revisiones de seguimiento de Money, encuentros que, según relató la propia Brenda ya de adulta, y confirmaron después investigaciones independientes, incluían ejercicios que la obligaban a ella y a su hermano a inspeccionarse mutuamente, simulando roles sexuales, supuestamente para reforzar sus identidades de género. Brenda salía de esas sesiones aterrorizada. ¿Por qué nadie, ni médicos ni familiares, se detenía a preguntarle a ella qué sentía en realidad? A los 10 años, Brenda ya había pensado en quitarse la vida. Se negaba a tomar las hormonas femeninas que le recetaban. Sentía, en sus propias palabras de adulta, que algo profundo no encajaba, aunque no tenía ninguna palabra ni ninguna información para entender qué era. Sus padres, siguiendo la instrucción estricta de Money, jamás le dijeron la verdad sobre su nacimiento. Vivía, literalmente, dentro del experimento científico más famoso del mundo sin saber que existía. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en artículos y conferencias, Money seguía presentando a Joan como la prueba viviente de que el género se construye por completo desde la crianza, sin mencionar jamás sus crisis, sus rechazos, ni su angustia creciente. ¿Cuánto tiempo más se podía sostener un secreto tan grande antes de que explotara? El 14 de marzo de 1980, cuando Brenda tenía 14 años y atravesaba una crisis tan severa que amenazaba con quitarse la vida, su padre finalmente le contó la verdad completa, entre lágrimas. En el auto familiar, había nacido varón, un accidente médico había destruido su cuerpo, y un doctor de Baltimore había decidido convertirla en niña como parte de un experimento. Según describió después en entrevistas, la reacción de Brenda no fue de confusión sino de un alivio inmediato y total, por fin entendía por qué nunca se había sentido ella misma. Ese mismo día decidió dejar de llamarse Brenda y eligió un nombre nuevo, David, en referencia al joven de la Biblia que enfrentó a un gigante. Pero recuperar su identidad iba a ser mucho más difícil que solo cambiar un nombre. ¿Cuánto de lo que le habían hecho se podía revertir de verdad? David empezó un proceso largo y doloroso para volver a vivir como hombre, dejó las hormonas femeninas, comenzó terapia con testosterona y pasó por varias cirugías reconstructivas, entre ellas la creación de un falo funcional con las técnicas, todavía limitadas, de la época. A los 25 años se casó con una mujer llamada Jane y adoptó a los 3 hijos de ella, formando por fin la vida estable que nunca había tenido de niño. Pero el daño psicológico de 2 décadas de engaño no desaparecía tan fácil. Y mientras David reconstruía su vida en privado, del otro lado del país un investigador llevaba años intentando averiguar qué había pasado en realidad con el paciente más famoso de John Money. ¿Cuánto tiempo más iba a poder sostenerse como ciencia oficial una historia que, en la vida real, había sido un fracaso total? El biólogo Milton Damon, de la Universidad de Hawái, había cuestionado desde el principio que un bebé pudiera nacer sin ninguna predisposición biológica de género. Junto al psiquiatra Keith Sigmundson, que había tratado directamente a David en Winnipeg, Diamond localizó al ahora adulto David Ramor a mediados de los años 90 y lo entrevistó en profundidad, junto con su historial médico completo. Lo que encontraron contradecía por completo lo que Money había publicado durante 20 años, el caso John/Joan nunca había sido un éxito. Había sido, en palabras del propio David, un desastre absoluto que casi le costó la vida. Diamond y Sigmundson decidieron publicar la verdad, sabiendo que iban a poner en duda una de las teorías más citadas de toda la psicología del siglo XX. En marzo de 1997, la revista médica Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine publicó el estudio de Diamond y Sigmundson con los resultados reales del caso. La noticia recorrió el mundo entero en cuestión de días, portadas de periódicos, programas de televisión, titulares que preguntaban cómo una teoría tan influyente había podido sostenerse durante 2 décadas sobre una mentira. David decidió entonces revelar su verdadera identidad al público, colaborando con el periodista John Calopento en un extenso reportaje para la revista Rolling Stone y, más tarde, en el libro As Nature Made Him.
El mito de la neutralidad psicosexual al nacer, enseñado en universidades de todo el mundo durante 2 generaciones, se derrumbó frente a millones de personas al mismo tiempo. El impacto no se quedó solo en la comunidad médica. Grupos de defensa de personas intersexuales, como la Intersex Society of North America, fundada unos años antes por Cheryl Chase, usaron la revelación del caso Reimer como evidencia central para exigir el fin de las cirugías genitales selectivas en bebés sin su consentimiento. Hospitales y asociaciones de pediatría empezaron, de forma gradual, a revisar sus propios protocolos. No fue un cambio inmediato ni total. Todavía hoy existe debate médico y legal sobre cuándo y cómo intervenir en casos de desarrollo genital atípico. Pero el caso Reimer marcó, según coinciden historiadores de la medicina, el punto de inflexión que obligó a la ciencia a admitir públicamente que se había equivocado. La ciencia actual coincide en que la identidad de género surge de una combinación compleja entre factores biológicos, incluyendo hormonas prenatales, y la crianza, no de uno solo de los dos por separado. Antes de 1997 era una práctica común asignar quirúrgicamente un sexo a bebés que nacían con genitales ambiguos, sin esperar ninguna señal de la propia identidad del niño. Hoy, la recomendación estándar en la mayoría de los países, cuando es posible, es esperar y priorizar el consentimiento informado de la persona antes de realizar cirugías irreversibles. El caso de David Reimer sigue siendo, hasta el día de hoy, el ejemplo más citado en bioética para explicar por qué ningún niño debería convertirse en el experimento de un adulto. Hoy, el caso Reimer se enseña en las facultades de psicología de todo el mundo, pero ya no como el ejemplo de Money, sino como lo contrario, una advertencia de lo fácil que resulta confundir la autoridad de un investigador con la solidez real de sus datos. Se usa en cursos de ética de la investigación para explicar por qué ningún estudio debería depender de la palabra de una sola persona, sin auditorías independientes ni seguimiento verificado por otros equipos a largo plazo. De forma irónica, el caso que debía demostrar que la identidad se construye por completo desde afuera terminó demostrando algo mucho más incómodo, que la ciencia, cuando no se revisa con suficiente rigor, puede repetir un mismo error durante 20 años sin que casi nadie se atreva a cuestionarlo. En los años siguientes a hacerse público, David Reimer se convirtió, sin buscarlo, en una voz importante para otras personas intersexuales y para investigadores de todo el mundo. Habló en universidades, colaboró con médicos que revisaban sus propios protocolos, y repitió una y otra vez el mismo mensaje, que nadie debería tomar decisiones irreversibles sobre el cuerpo de un niño basándose en una teoría, por prestigiosa que pareciera, sin escuchar jamás a esa persona. Para muchos especialistas, la valentía de contar su historia en público resultó tan importante para la ciencia como el propio estudio de Diamond y Sigmundson. Pero el peso acumulado de una infancia marcada por el engaño, sumado a la pérdida reciente de su empleo y a problemas serios en su matrimonio, terminó pasándole factura. Su hermano gemelo, Brian, con quien había compartido tanto la infancia como el experimento, murió en la primavera de 2002 por una sobredosis de antidepresivos, tras años de una salud mental deteriorada. 2 años después, el 4 de mayo de 2004, agobiado por esas pérdidas y por el peso de una vida marcada desde el nacimiento por decisiones que nunca eligió, David Reimer se quitó la vida a los 38 años. Su historia, sin embargo, sigue salvando a otras personas. Cada protocolo médico que hoy protege a un bebé intersexual de una cirugía irreversible sin su consentimiento lleva, de alguna forma, su nombre invisible detrás. La pregunta que dejó abierta el caso de David Reimer sigue sin una respuesta simple: ¿cuánto de quienes somos nace con nosotros, y cuánto lo construye el mundo a nuestro alrededor? Escríbenos en los comentarios si ya conocías esta historia antes de este video, y qué parte te sorprendió más. En este canal exploramos cada semana los casos reales más extraños e importantes de la mente humana, así que suscríbete si quieres seguir descubriéndolos, y no te pierdas el video sobre Claude Warren, el hombre que perdió la memoria por completo cada 30 segundos durante el resto de su vida.